Jaime Saavedra es doctor en Economía de la Universidad de Columbia y cursó su licenciatura en Economía en la Universidad Católica del Perú. Ha sido asesor e investigador del Banco Mundial, la CEPAL, el BID y la OIT, entre otras. Se ha desempeñado como presidente del Comité Ejecutivo de la Red sobre Desigualdad y Pobreza del BID, Banco Mundial, la CEA. Y actualmente es director interino de la Unidad de Reducción de Pobreza y Equidad del Banco Mundial a nivel global. La red de monitoreo y evaluación ha sido una experiencia, yo creo que fantástica y muy exitosa, de formar una red que agrupe a gente que trabaja en el sector público, académicos, consultores, interesados en este mundo tan complejo de monitoreo y evaluación. Un reto que tiene el tema de monitoreo y evaluación es que a veces significa distintas cosas para distintas gentes. ¿No? El mismo tema de cuál es la parte de monitoreo, cuál es la parte qué es lo que es evaluación, las distintas herramientas que hay, cuáles son los avances que se pueden dar a nivel de programas, a nivel de sectores, a nivel nacional, los temas de cómo se insertan los mecanismos de monitoreo y evaluación en los procesos de planificación, en los procesos de definición de la política pública, configura un conjunto de temas muy grandes y temas muy diversos, muy complejos, en los cuales distintos países de la región han estado avanzando y es un tema de gran interés. Entonces es realmente un espacio de intercambio sur-sur muy fructífero, primero dentro de América Latina y ahora crecientemente con otros países de la región. Un tema muy, digamos que una precondición o digamos una primera etapa, ¿no?, en poder tener buenos sistemas de monitoreo y evaluación es saber qué vamos a monitorear y cuáles son los programas que tenemos que evaluar. Pero antes de hacer eso, el punto central es que los países tienen que avanzar, y muchos ya están avanzando, en definir cuáles son los resultados que les interesan, ¿no? ¿Qué es lo que importa? ¿Cuáles son los 10 o 15 a lo más indicadores que son críticos en un país? Es reducir la pobreza extrema, es mejorar los indicadores de seguridad ciudadana, es reducir la malnutrición infantil, es aumentar el empleo juvenil. ¿Cuáles son esos 10 o 15 objetivos centrales? Una vez que tenemos eso, ahí tenemos un primer tema que nos permite decir, ok, eso es lo que tenemos que monitorear. Luego de eso es definir entonces cómo y cuánto queremos avanzar. Nosotros, los países, pueden decir queremos reducir la pobreza, pero una cosa es decir queremos reducir la pobreza y otra cosa es decir queremos reducir la pobreza en 4 puntos en 5 años, o queremos reducir la pobreza en 2 puntos por año. Entonces definir de manera cuantitativa, clara, ¿no?, y con metas que sean conocidos por todos, con metas cuantitativas que sean conocidas por todos, es un reto todavía complicado. Un punto importante es, y en ese sentido en México, que es donde estamos ahora, ha avanzado muchísimo, es en el entendimiento que tenemos que utilizar todo el menú, ¿no?, de evaluaciones, de tipos de evaluaciones que se tienen. Mucho se ha avanzado en el Banco Mundial y en muchos países de la región se ha avanzado mucho en términos de temas de evaluación de impacto. Entonces, en saber si es de que este proyecto, cuyo objetivo es reducir la desnutrición crónica, está siendo consistente con ese resultado final, ¿no? Y eso está bien, tenemos que avanzar mucho, ¿no?, en evaluaciones de impacto cada vez de mejor calidad. En el caso mexicano, por ejemplo, digamos, inclusive uno de los hechos que permitieron la consolidación, ¿no?, y facilitaron ese cambio de cultura en términos de incidir más en la evaluación, fue las exitosas evaluaciones que se dieron en el programa Oportunidades, ¿no?, inicialmente Progresa, en el cual hubo, digamos, la sabiduría de asegurar que existiera la información necesaria para hacer buenas evaluaciones de impacto de ese programa, y el que existieran esas evaluaciones de impacto permitió que ese programa continuara en el tiempo, porque se vio que los resultados eran positivos. Pero las evaluaciones de impacto son solamente un instrumento, y las evaluaciones de impacto son un instrumento que a veces demoran mucho tiempo en tener resultados,
a veces pueden ser costosas, son indispensables que se hagan, pero no es el único tipo de evaluación. Y en eso ha innovado México, ¿no? En términos de decir, no, tengamos esas evaluaciones, pero además tengamos otro tipo de evaluaciones de procesos, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de indicadores que nos permitan generar información año a año acerca del desempeño de los programas. Un tema que es importante es que tenemos un reto muy importante para empezar, de estandarización de lo que nos referimos como monitoreo de evaluación, ¿no? De qué son evaluaciones, cuáles son los distintos tipos de evaluaciones que hay, qué cosas son sistemas de monitoreo. Son áreas en las cuales se está avanzando, ¿no? Y se está poco a poco consolidando que existe un menú de evaluaciones, no existe un solo tipo de evaluaciones, sino existe un menú de distintos tipos de evaluaciones que deben de utilizarse para distintas cosas, y que en el tema de monitoreo también hay distintas metodologías, un instrumental muy rico, ¿no? Y en ambos casos hay un menú y los países deben utilizar lo que necesitan para sus propios intereses. Segundo es que no hay el tema de la institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación. Es un tema muy complicado y no existe una receta única que uno sería fantástico poder decir de que en tal país el sistema de monitoreo y evaluación está en el Ministerio de Planificación y ese es un mecanismo que funciona muy bien por tales y cuales razones. No existe eso, no existe una plantilla única en términos de cuál es el arreglo institucional que debe existir para tener un buen mecanismo, un buen sistema de monitoreo y evaluación en un país. Y por lo tanto, y es el tercer punto, el tema de construcción de capacidades es todavía un reto muy grande, ¿no? Es una prioridad para el Banco Mundial, es una prioridad para el Banco Interamericano de Desarrollo, que es nuestro socio, digamos, en muchos de estos temas, y es una prioridad para los países. Todavía se necesita construir en muchos países una masa crítica de gente que entiende el tema, que ayude a la construcción y a la institucionalidad de los sistemas y que ayude también, ¿no?, en los temas metodológicos. Muchos países de la región, Brasil, Colombia, México, han avanzado muchísimo en los procesos, tanto desde el punto de vista de un uso más intensivo de las herramientas metodológicas que existen, como desde el punto de vista de institucionalizar estos sistemas, ¿no?, de mejorar las coordinaciones interinstitucionales para que haya una mejor oferta, pero también un uso más intensivo de los resultados de evaluaciones y de los sistemas de monitoreo en las decisiones de políticas. Pero eso es un proceso, y es un proceso que dura muchísimo tiempo. México empezó hace unos 5 años, está avanzando muy bien y tiene que avanzar muchísimo más para que se utilice de manera intensiva los resultados de las evaluaciones en los procesos de toma de decisión. ¿Se utilizan más ahora que antes? Sí. ¿Se utilizan todo lo que se debería utilizar? No todavía, ¿no? Hay mucho que aprender, inclusive es interesante la presencia en esta conferencia del ministro de Planificación de Chile, que está muy interesado en consolidar una unidad de monitoreo y evaluación en su ministerio. Es suficientemente importante como para el ministro esté 2 días acá en esta conferencia, lo cual muestra, lo que lo hace evidente de que muchos países efectivamente ya están tomando conciencia que es crítico tener sistemas de monitoreo y evaluación eficientes que permitan informar, ¿no?, y aumentar la calidad de la política pública. Pero es un proceso que es complejo, complicado, se ha avanzado mucho en la región, quizás América Latina ha avanzado más que otras regiones del mundo, pero todavía tenemos mucho por delante. Hay un punto importante, es que hay un compromiso del Banco Mundial en seguir trabajando en estos temas. El énfasis en resultados dentro del banco es cada vez mayor, tanto en términos de los resultados de los proyectos del banco, pero tan importante como eso, o quizás más importante como eso, es el énfasis en resultados en términos de apoyar a los países, ¿no?, en que ellos tengan cada vez mejores sistemas de monitoreo y evaluación. Hay muchísimos países del globo en el cual el banco está trabajando, no solamente en hacer evaluaciones de programas específicos, y hay muchísimo de eso, ¿no? Y la iniciativa DIME, por ejemplo, dentro del banco, ¿no?, que es sobre evaluaciones de impacto, está avanzando mucho, está apoyando muchísimas evaluaciones en distintos países del mundo, pero más allá de los temas de apoyar
en evaluaciones específicas, cada vez se está apoyando más en los sistemas de monitoreo y evaluación.